Bueno, para dar una introducción a este video, yo tomé como árbol genealógico el de mi familia, desde los abuelos, donde ellos tuvieron como era un contexto rural también, una educación básica con una primaria completa, incompleta también en algunos casos. Luego en la parte de nuestros padres, tíos, donde ya había por ahí capaz un secundario completo, incompleto, pero nos encontramos, como más adelante explico, en el fin de los 80, principios de los 90, donde empezaba a haber un cambio en la educación y también había distintos problemas socioeconómicos. Luego, ya pasado la década del 90, principios de los 2000, ya sería nuestra parte del árbol genealógico, somos los hijos, digamos, de esa generación, donde ya hay un terciario completo, empezaron la universidad, en algunos casos también se terminó, donde ya hay un mayor acceso a estas universidades, tanto públicas como privadas, digamos, ya hubo una mayor integración a este nivel educativo por parte de distintas políticas que implementaron los gobiernos sucesivos. Y hoy en día ya nuestros sobrinos e hijos ya tienen un mayor acceso a esta educación. Para tomar uno de los primeros autores que vimos a lo largo de este trayecto, de esta cátedra, tomo el autor Vysakovsky de 2012, donde acá yo, relacionando con el árbol genealógico, como se pedía en este trabajo, se revelan en Argentina distintas políticas educativas a lo largo del tiempo que han influido en las trayectorias educativas de las distintas generaciones. Yo tomé a partir de mis abuelos, donde ellos obtuvieron una educación básica y se enfrentaron a un contexto, digamos, donde la educación no era accesible para todos. Fue cambiando un poco con mis padres, aunque con mayores oportunidades, también enfrentaron dificultades como fue la crisis económica a fines de los 80, principios de los 90 y distintos problemas económicos. En ese proceso también nosotros, los hijos y nuestros hijos y sobrinos, ya tuvieron mayor acceso a la educación terciaria y universitaria, donde hubo mayor avance en los términos de inclusión y democratización. Este impacto de estas políticas educativas se manifiestan claramente, como dicen, las trayectorias educativas de las distintas generaciones de una familia, como en este caso la mía. Luego dice, habla Silvia Barco también, donde la historia y la política educativa en Argentina muestran una evolución marcada por tensión entre los principios educativos y necesidades sociales. Las políticas neoliberales de los años 90 y las ambigüedades de la Ley de Educación Nacional 2006 reflejan la continua lucha con la responsabilidad estatal y la iniciativa privada en la educación. En este contexto, en Corrientes, a fines de los años 90, tuvimos esta Carpa por la Dignidad, que ahí yo junté una foto que también se dio en todo el país por esa crisis educativa que había en ese entonces. El análisis genealógico de las trayectorias educativas revela cómo estas políticas han impactado a las distintas oportunidades educativas de diferentes generaciones. También en otra parte del capítulo 1 lo estuvimos leyendo, donde habla del derecho a la educación en la Argentina. Por ejemplo, acá yo puse el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y regulado por diversas leyes. Ha sido fundamental en la evolución del sistema educativo argentino. La participación del Estado y la coordinación entre las jurisdicciones han sido clave para garantizar el acceso a esta educación. Por ejemplo, mis abuelos y padres, donde tuvieron una primaria y secundaria incompleta, acá, hablando de lo jurídico, la Constitución Nacional de 1949 incluyó derechos sociales garantizando la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria. Y eso lo relacioné con abuelos y padres. Nuestra generación terciario universitario, ya estuvo la Ley Federal de Educación en 1993 y la educación superior en 1995, promoviendo la descentralización administrativa y financiera del sistema educativo. Y en la generación de nuestros hijos o sobrinos, ya donde yo puse aquí terciario universitario completo, la continuidad de las políticas de educación gratuita y la expansión de la educación terciaria universitaria que han facilitado el acceso, digamos, a estas nuevas generaciones.
Después, analizando, en la clase 8 tuvimos leyendo las voces en el Fénix, donde se analiza cómo el sistema educativo secundario en Argentina ha sido históricamente selectivo y elitista. Esto por ahí más que nada se dio en mi familia a fines de los años 90. Las políticas educativas recientes, como la sanción de la Ley de Educación Nacional 26206 y la creación de nuevas escuelas secundarias, representan un esfuerzo para democratizar la educación. En relación al árbol genealógico, yo lo tuve en cuenta como las raíces del árbol, como en la generación de mis abuelos, donde se refleja un sistema educativo excluyente y limitado. Después el tronco sería la generación de mis padres, donde los primeros esfuerzos de democratización e inclusión, aunque todavía con muchas barreras. Luego en las ramas ya encontraría mi generación y la de nuestros hijos y sobrinos, representan los avances significativos, digamos, hacia la equidad y accesibilidad de la educación secundaria y superior. También en las clases 10 y 11, donde se habló sobre, por ejemplo, habla Riney de la universidad como derecho, el escenario de la pospandemia. En la clase 10, por ejemplo, se analiza la transformación de la percepción de la universidad en la Argentina, pasando de ser una institución elitista a un derecho universal. En la generación de los abuelos, por ejemplo, era un contexto histórico universitaria elitista y accesible solo para unos pocos. Esto trajo un acceso limitado a la universidad debido a las barreras socioeconómicas y políticas de ese entonces. La generación de nuestros padres sí ya hubo una transición democrática y política, como nombré anteriormente, de la educación superior, y el impacto era el acceso a estas universidades. También ahí en la clase 11 se analiza el currículo universitario desde la perspectiva de la política académica, destacando cómo este no solo organiza la gestión y planifica la planificación de estudios. Lo que trajo aparejado a la pandemia 2020 ha demostrado la necesidad de replantear aspectos tradicionales, digamos, que se venían dando en la educación, incluyendo la duración de los estudios, la presencialidad, las formas prácticas, los métodos de enseñanza. Bueno, en la generación, como nombré anteriormente, la educación universitaria vista como un derecho universal, el impacto, un acceso amplio y equitativo. La generación de nuestros hijos y sobrinos, sí, ya hubo una continuación, como nombré anteriormente, de la adaptación, donde se adapta, digamos, este nivel educativo a los cambios sociales y tecnológicos más que nada, con enfoque ya de personalización y calidad de formación. Con esto, con todas estas clases, a lo largo de toda esta cátedra, lo que vimos cómo fueron las distintas leyes en el tema jurídico, cómo esta pandemia también nos atravesó y fuimos incorporando nuevas tecnologías, el acceso gratuito y para distintos contextos. Así que me parece clave haber estudiado este marco teórico.